Me llamo Lázaro Abundis Cortés. Por medio de la televisión vi este trabajo y me vine para acá. Ahí decían que en Magdalena estaban las contrataciones, que una empresa mundial y todo eso hablaban ahí, y me tocó suerte de contratarme. Yo oía que echaban rifas para ver a quién les tocaba, y no, a mí no me tocó eso, ver eso. Nosotros, por ejemplo, somos los encargados de mover las piezas, ¿no? De acomodarlas en el lugar donde van a ir, ¿no? Pero más que nada somos auxiliares de los operadores de las grúas. Sí, somos los encargados de hacer la maniobra precisamente para subir las piezas, los rieles, todas las partes de las grúas, todo. Tienes que tener mucho cuidado porque cualquier falla pues, puede ser grave, ¿no? Más que nada cuando tienes que trabajar en la altura, ¿no? O cuando manejas piezas voluminosas, piezas grandes. El tubo de aspiración, ahí por ahí va a correr el agua, ahí cae, ¿no? Y ya sale por abajo lo que es la galería de oscilación. Ahorita lo que están haciendo ya, esta es la unidad 1, la unidad 2. Sí, es que aquí es como por ciclos, porque según los planos, ¿no? Primero llegan los fierreros, que son los que ponen el acero y todo eso, ¿no? Ya luego llegan los de concreto. Entonces se puede decir que es por fases, ¿no? Como va el jale. Entonces cuando se acaba una fase, entonces a la mayoría de la gente los cambian de frente, los mandan a otra área, ¿me entiendes? O los que no los liquidan, ¿me entiendes? El turno aquí son de 12 horas, pero más la hora de transporte, son 2 horas más de transporte. O sea, aproximadamente tú te vienes, son como unas 14, 15 horas las que te la pasas o sea, clavado en el jale, ¿me entiendes? En el trabajo. Allá adentro se le llama casa de máquinas porque es donde van a estar las turbinas, las que van a generar la energía eléctrica. Cae a casa de máquinas, hace su función el agua y sale en el túnel que está allá abajo, que se llama desfogues. Aquí ahorita, por ejemplo, así como vamos, no puede ir la máquina más recio porque miren, ya no da más. Están hechas para no circular recio subiendo. Pero bajando, tú sabes que las piedras ruedan. Soy checadora de materiales. Trabajo es que no les falte el material aquí en lo que es esta área de trabajo. Que no falte cal, yeso, cemento, anclas, todo lo que ellos aquí manejan. Estar al pendiente cuando ya no haya material, requisitar más, todo eso. Esa es mi función principal. Ya lo demás es como asistente del ingeniero más que nada. Hija, ¿y por qué se cayó eso de ahí, lo de las anclas? Por la falla geológica. No manches. Hay una falla geológica.
¿Y van a quitar las anclas otra vez? No, las vamos a cortar y las vamos a poner otra vez igual con placa, pero ya va a ser soldada ahí. Órale. Aquí hay bien poquitas, hay como 80. Ocupo ir a la otra bodeguita, dice que sí hay más, pero ocupo ir a ver. Pues este es mi trabajo. Yo trabajo 12 horas diarias. Entro a las 7 de la mañana y salgo a las 7 de la tarde. Hago el aseo en 24 cuartos. Son 48 camas las que tiendo. Lavo 24 baños diario. De todo ahí. Aquí. Somos como las secretarias. Que hay que guardar secretos, lo que miremos, escuchemos. Una vez le dije a mi jefe, yo quiero el champú que usa el ingeniero de ese cuarto, X cuarto. ¿Es bueno? Sí, le dije, es muy bueno. Pues mira, cómo la marca, que el del baño ahí tiene que estar la marca. ¿Y por qué quieres saber la marca de ese? Dije, es que ha de ser muy bueno, le dije, porque ya ve que está pelón. Me amanecen los cabellos así de largos en las camas. Pero pues, esos son tipos de secretos que nada más uno los tiene que saber. Y ya, al siguiente mes cumplo ya 3 años aquí tengo trabajando. Ese sueldo está bien, esos trabajos en el pueblo a la semana se pagan 600 pesos. Pero aquí tiene uno seguro de vida, el seguro, el IMSS, muchas prestaciones. Siempre me ha gustado la cocina porque mi papá me quería llevar al campo, pues, y yo le decía, no, yo no quiero ir. Dice, mamá, yo no quiero ir. Yo quería estar en la cocina ayudándole a ella. Y me decía, no, conmigo te vas a tener que ir. Digo, pues ni modo. Y yo ya me sentía mal y me regresaba y todo me iba con ella a la cocina. Y mi papá decía, el día que te encuentre en la cocina, te voy a matar. Y yo me ponía triste. Tengo 3 años trabajando ya, pero antes trabajábamos en Calcón y ya nos venimos para acá. Mi trabajo me encanta. Y el patrón me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar unas horas, me quedo, te vas a quedar, nunca le digo que no. Y a veces sí me pongo triste y me da no sé qué, porque a veces ya ves que viene mucha gente aquí y a veces como que quieren hacer uno menos. Y ahí donde yo me pongo triste porque digo, oye, tanto tiempo trabajando con ellos para que ahorita, por alguien que le diga algo, me ignoren o me hagan menos. Y eso duele, a mí me duele mucho. Pero pues ni modo, así es la vida, ¿verdad? No sé. Para poder querer hacer las cosas tienes que empezar por ti mismo, ¿verdad? Por decir, bañarte, no sé, cortarte las uñas, limpio, pues, más que nada. Me gusta mucho la limpieza.
No, necesito echarle jabón, porque no sé lavar muy bien. Ya hasta me dan ganas de llorar. Pues aquí estamos tendiendo nuestra ropa, poniéndoles también la muestra a las mujeres que también nosotros los hombres podemos lavar. Aquí todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que todos valoremos a las mujeres, no que las tenemos allá en casita, lave y lave. Aquí todos los hombres tenemos que pagar una de las que les hacemos. Yo siento que no hay que respetar pues de sexos a sexos. Pues ahorita en lo mundial ya muchos gayes se casan y muchas también se llegan a casar y pues yo siento que ahorita ya la vida va cambiando poco a poco, porque ya ahorita se casan, dejan a sus esposas y al rato ya cambian de pareja, llegan con su esposo. No deben de burlarse de aquellas personas que tienen otros instintos más que nada. Lo único que pienso de que pues los que nos guste nomás usen condón. Protéjanse porque está cabrón. Pues sí, qué bonita oportunidad que sea mundial y que más que nada que el gobierno esté de acuerdo de que las personas sexuales se casen por parejas y puedan adoptar a sus hijos, porque cambiaría la vida tanto de ellos como de pareja. Soy Cachanilla, soy originario de Mexicali, Baja California Norte. Traigo esta máquina y mi jale es hacer limpieza, o sea, lo que se ocupe. Pues aquí andamos buscándole la vida, lejos de mi tierra. Pues es responsabilidad porque, como te digo, puedes hacer una maniobra donde haya gente, se te duerme el gallo, los golpeas. Pues yo nunca he trabajado en una presa, yo nunca. Mi jale son carreteras, hay que hacer maniobras, arriesga la vida a veces de los compañeros, pero todo tranquilo, a gusto. ¿Te sientes entonces orgulloso de estar aquí? A huevo, carnal, sobre todo porque somos mexicanos los que la estamos haciendo. Yo, gracias a Dios, cada fin de semana voy a ver a mi familia, pero muchos tardan a veces hasta meses, pero más o menos a lo comparativo, como si estuvieras de aquel lado del cerco. He estado en Estados Unidos, pasé por Tijuana, un primo hermano me hizo el paro de pasar, y pues yo lo veo mal ese aspecto, ¿no? Porque qué casualidad que para tomar y fumar a los 18 años eres menor de edad, pero a los 21, ya a los 18 puedes agarrar un arma, que es algo más peligroso, porque vas a ir a matar gente. Me gustaba mucho la coca, la consumía, y ahí después me aventaba mis 2 o 3 paquetitos a vender, para sacar lana aparte, pero no deja nada bueno, carnal. ¿Por qué? Porque pues caí en el bote, me torcieron. Lo bueno que no caí en caí en una cárcel estatal, no caí en una cárcel federal, porque si caigo en una federal son de 10 años para arriba mínimo.
y en una estatal nomás fueron 12 meses. Pues ahora sí que es la vida que les gusta vivir a ellos, ¿no? ¿A quiénes? Pues a esa gente, pues a los grandes capos, ¿no? A los narcotraficantes, ¿no? Pero como te digo, algo los motivó a eso, ¿no? Algo los había motivado, no sé, tal vez el ansia del poder, ¿no? El dinero fácil, o sea, no sé, pues. Pero ahora la culpa no la tiene esa gente, la culpa la tiene el mismo, yo pienso que el mismo gobierno, porque son los que los ha tolerado, ¿no? Por eso han llegado hasta donde han querido, porque el gobierno los ha tolerado, ¿no? Pero yo pienso que eso está mal, ¿no? Aunque, pues, la verdad, ¿quién no quisiera ser un narcotraficante poderoso, ¿eh? Tener carros y armas y todo eso. Sí, porque ahorita le pones a un niño, ¿qué quiere ser? Si no quiere ser futbolista, quiere ser narcotraficante famoso, porque es lo que ven en la tele, pues es lo que convive, o sea, todo el tiempo en las noticias. Se fugó de la cárcel tal narcotraficante. Ahí andas bien. Es uno mi paisa, cállate compita. Ahí te va, Pepino. No, pues ahora sí que va con todo, va el puritito avance, ahora sí. Bueno, de hecho no es por echarle porras acá a la banda, pero la neta es el turno que más rinde. ¡Aplausos, burras! Luego, la golosa, era. Te llega la hora de la suerte y corres, mamacita, Por eso me gustabas, falsa. ¿Qué óvole, mi amor? ¿Qué óvole? No te digo, no te des de volada. Pórtate seria. Ay, a mí no me tomen. Pues toma. Ni modo de que nomás yo lo esté aguantando y me está tirando carro, ¿verdad? Ese es mi jarocho y su bambo. ¿Está trabajando, pillo? ¿Qué onda, boy? Oh, pues aguanta, voy a echar un tarco de agua. ¿Está trabajando, pillo? Pues me vengo con la gente que hace avance. ¿Qué? ¿Dónde vas, muñeca? A ver, de quenchón. A ver, mi Superman, ahí le encargo, Ahí le encargo a la Jaina. Ahí le encargo a la Jaina, que no ande loca. Con todo, es el puro avance, carnal. Pinche vato llevado. Sí sale, pues, Pues al que duerme, pues, no hay de otra. Y pensar en la familia, ¿no? Pues también es importante, pues estamos aquí, ¿no? Pues, para hacer el paro a la familia. Hay que divertirse, ¿no? También. Un poco de desestrés, ¿no? Echar un buen baile, no sé. Un buen cachorrazo por ahí, ¿no? Algo. Nos vamos a donde las chicas son malas y el vino barato. Ah, pues me gusta la banda. Me gusta el reggaetón, la cumbia, un pasito cumbianchero o algo así por el estilo, ¿no? Mira, cómo les... Arrasa, cabrón. Luego, el rábano y el pepino, ahora sí se juntaron las pinches lechugas. ¡Órale, verga! Acabo de salir del jale ahorita. Me vine a tomar una cervecita bien fría. Para quitarme un poquito el cansancio. Estoy esperando una chavita que viene por mis huesos. Ah, también me dijo que si está conmigo me van a salir los dientes que tengo acá adelante. Y les digo que no tengo acá, así, mire, tengo que esperar porque el que quiera azul celeste, pues que le cueste. ¿Qué onda, güey? ¿Ah? Está pesado el turno. ¿Sabes qué es lo que más me cae en los huevos, yo, cabrón? La prepotencia de los disque, entre comillas, que disque patrón. Yo le digo, hey, compa, tú no eres mi patrón. ¿Cómo que no? No, es que tú no me pagas. Tú eres un jefe inmediato. ¿Sí? Nada más que te sientes más que yo porque estudiaste. No, estás jodido. Como dicen por ahí algunos compas, los que están haciendo esta obra y muchas otras que hemos dicho años atrás, y si Dios nos sigue prestando vida, las que vienen, ¿quiénes son los que se parten la madre? Nosotros. Oye, la rola. No, ya están ambientados. Como para que lo mandaran a llamar, ¿no? Al rato está como Gabino Barrero. Creo que me está hablando la chava. ¿Qué pasó? Sí, aquí estoy en el lugar donde llego siempre.
a quitarme las penas. Pero de todas formas, esas penas se vuelven buenas cuando estás tú a mi lado. Corazón, como te digo, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Entonces, ¿qué? ¿Te espero? ¿Qué pasó? Te espero. Mi nombre es Ignacio Lázaro Domínguez González. Soy de Veracruz. Allá en Veracruz estaba sufriendo mucho con mi familia. Hay trabajo, pero es mal pagado. Mi padre es albañil, vendía leña y nos trató de sacar adelante. Hasta donde él pudo nos ayudó. Son 24, 25 horas de camino. Vale la pena. Por ellos, por mi esposa, por mi hijo. Ah, ¿tienes hijos? Sí, pues acabó de nacer hoy. ¿Hoy nació tu hijo? Hoy nació mi hijo. Gracias a Dios. Estaba trabajando y me avisó mi hermana. Al menos yo como padre ya quisiera estar allá con ella, con mi esposa, con mi familia, con mi hijo. ¿Qué más quisiera estar allá? Ganas de gritar, de darle las gracias a Dios. Porque uno sufre. Estando aquí uno sufre mucho. Extraña mucho la familia. La familia, ¿qué más quisiera yo estar allá con mi hijo? Verlo nacer, cargarlo. Pero no se puede. No pude estar hoy con él y con mi esposa. Pero le doy gracias a Dios con que ellos estén bien. Días antes yo le daba ánimos. Le decía que no se me agüitara, que le echara ganas, que ella puede, que no estoy yo allá para apoyarla, pero que de aquí y que Dios me la va a cuidar y que me la va a sacar adelante. Sé que estamos aún distanciados, a lo mejor Dios lo quiso así, o a lo mejor uno mismo ve las necesidades de uno, como a mí a veces me entran los arrancones de que quiero estar con mi familia, pero digo, no, tengo que aguantarme. Así que andamos chambeando. Sale la piedra que está saliendo de aquí. O sea, aquí va revuelto en esta banda. Va revuelto con piedras chicas, piedra grande, arena. Entonces en esa criba es como un colado, que en ese molino se demuelen y se hacen arena. Alrededor de unos 120 camiones diarios, por turno. En 2 turnos serían como unos 250 camiones. ¿Dónde estás? Como el otro no vino, tengo que ver esto, aquello. ¿Ah? Es que, mira, en este trabajo tienes que ser bien movido, cabrón. Si no eres movido, no haces nada. Oye, Martín, ¿qué vamos a filmar ahorita? No, es como somos como la feria, agarramos parejos todos los días, hijo.
Oye, ¿sírvete ahí por los estrobos? No ha llegado no ha llegado. No ha llegado él. La camioneta o el burro. Pues en el futuro lo más importante que quiero es que mis hijos salgan de la escuela, todos se reciban porque tengo 4 hijos. Para mí es lo más importante que mis hijos se preparen. No hay como trabajar y trabajar. A esa gente bonita que trabaja de sol a sol mejorando a mi nación. Construye empresas, llevan luz a todo el mundo. Son mexicanos con coraje y gran valor. Son los guerreros de la luz, héroes sin nombre. Hay que gritarlo con orgullo, sí señor. De día o de noche trabajando todo el año. Allá en los túneles, cortina o vertedor. Se dan la mano como muy buenos hermanos. No hay diferencia de estatura y de color. Es un orgullo para ellos ser guerrero. Con gran empeño continuar con la misión. Es el SUTER, sindicato electricista, que los derechos defiende al trabajador. Si los patrones no cumplen con el contrato, el sindicato rápido entra en acción. De día o de noche trabajando todo el año, hay en los túneles, cortina o vertedor. Se dan la mano como muy buenos hermanos. No hay diferencia de estatura y de color. Es un orgullo para ellos ser guerreros. Con gran empeño continuar con la misión. A los guerreros que en la lucha han caído, este corrido les dedico en su honor. Fueron al cielo para arreglar el camino, donde andaremos cuando nos llame el Señor. A sus familias que tengan paz y consuelo, que desde el cielo llegará la bendición. Es el SUTER, sindicato electricista, que los derechos defiende al trabajador. Si los patrones no cumplen con el contrato, el sindicato rápido entra en acción. Mis sueños fueron desde muy pequeño, pues cantar, hacer un grupo. A mí me gusta la música norteña, lo traigo, digamos, en la sangre, ¿va? O sea, todo lo que suene de acordeón es conmigo. Lo que pasa es que, pues, ya ve que aquí viene gente de todos lados, ¿verdad? Y pues ahí platicando y conviviéndose uno, haciendo amigos y va uno así como estamos ahorita. Yo le estoy diciendo mis cosas, usted me dice. Y ahí sale de repente, pues yo quiero tener un grupo. Así ha salido, ¿va? Con mi compa Samuel ya nos conocemos desde el cajón. Es difícil, ¿verdad? Pero cuando algo te gusta, no te cansa, la verdad. Aquí cuando ensayamos, por ejemplo, anoche ensayamos. Salimos aquí, llegamos a las 9 allá. Lo que me da gusto y alegría es que puedo combinar esas dos cosas, ¿verdad? Mi trabajo con lo que me gusta. Creo en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Pues la verdad, te digo, no soy muy asiduo a ir a la iglesia, a ir a misa, pero pues yo sé que Dios está en mí, o sea, Dios está en mi entorno, pues, en todas las cosas. Cuando me despierto y pues sé que me salte programas para venir a trabajar, lo primero que hago es darle gracias a Dios, ¿no? Por un nuevo día, ¿no? Y pues que me dé la fuerza, ¿no? Pues el carácter para sobrellevar el ritmo del trabajo aquí de esto, ¿eh? No, aquí te puedo decir que coqueteas con la muerte cada rato en este tipo de jales de trabajo, ¿eh? Nadie sabe dónde va uno a morir, ¿verdad? Y cuando pasan esas cosas, de veras, yo me pongo triste. De hecho, este trabajo sí ya lleva varios camaradas que, pues por error del trabajo, pues han
ha cobrado su vida. Cuando así que algo pasa, ¿verdad? Que alguien se muere, que le pasa algo, ¿verdad? Duele porque a veces, como todos estamos dentro de aquí, ¿verdad? A mí me dolería que a mí me pasaría algo a ti, a ellos. Entonces, cuando pasa eso, yo a veces me dicen, oye, si se murió alguien. Y yo digo, ¿quién? Pero no me digo, si lo conozco, no me digan. Me dicen, ¿por qué? No, es que me voy a sentir triste. Mejor no me digan, no quiero saber. Y la verdad sí afecta porque, pues, te digo, como son compañeros y uno, pues, luego te acostumbras a verlos, ¿no? A saludarlos, a ver qué pasó, está el jefe, y ingeniero y todo eso. Y pues sí te afecta porque dices tú, pues, ¿qué necesidad hay de que suceda esto, ah? ¿Quién no le teme a la muerte, ah? Pero como te digo, a la vez es como curiosidad de saber qué hay más allá, ¿me entiendes? Sí, pero definitivamente uno no quisiera morirse, pero pues todos sabemos que vamos para allá, pues, sí. No, o sea, no es necesariamente una vida, sino es como una transición a otra, no sé, otra fase de tu alma, ¿no? Otra etapa de tu espíritu, no sé. Sí, porque lo que se muere es el cuerpo, ¿no? Pero lo que permanece es, pues, tu alma, tu espíritu, ¿no? Sí. Poquito con la muerte cada rato. Nadie sabe dónde va uno a morir. No, soy mamá soltera. Mi hijo tiene 7 años. Mi hijo está en Michoacán con mi mamá. Me gusta mucho la cocina. Pues cuando llegué aquí me sentía rara, porque pues yo nunca había trabajado así, una obra como esta. Pues mi papá es un hombre muy responsable. Desde que él tiene trabajando fuera de la casa como 20 años. Y nunca se ha desobligado de la casa, siempre cada semana le manda su dinero a mi mamá. Y pues es muy trabajador también. ¿Te sientes orgullosa de tu padre? Sí, muy orgullosa, muy alegre. Yo creo que por eso no se le dan los años. Nunca se enoja. Papá, ven. ¿Qué pasó? Yo sé que nunca te he dicho lo que te voy a decir ahorita, pero te quiero mucho. Pues yo también. Y perdóname por si algún día pues no te hice caso en lo que me decías. No, pues no hay problema. Te quiero así como eres y no importa lo demás. Pues mira, yo pienso que todas las mujeres, aunque estén feas, tienen lo suyo, ¿no? Pero qué mejor que agarrar una que esté bonita. Sí, pues a huevo, ¿verdad? Pues porque está uno ya amargándose, pero... No, pues para que
Para así yo fijarme en una mujer, para que es fijarme en una mujer. Me gusta siempre mucho mirar los ojos. Que haya claridad, así sea la más cabrona, la más fea o la más matona. Si con la pura mirada me convence, con eso la hizo. Que sea buena onda también con uno mismo, ¿no? Porque aquí quieres una mujer que te esté como cuchillito de palo, ¿ah? Te esté chingue, chingue. Si estamos trabajando y es pura chinga y llegas a la casa y chingue, rechinga. Todos tenemos la capacidad de amar, pero muchas de las veces nos confundimos porque confundimos el amar por ir a estar como los animalitos, ¿no? A chingue, chinguele. Y sí. Dentro de esta persona tan maleante o brava o violenta como se vea, pues sí hay un corazoncito. Así en realidad, lo que me daría más miedo morir es estar, no sé, o sea, como que no se diera cuenta nadie, ¿no? Uno como hombre, yo pienso por el lado de con mi padre, pues a lo mejor le vale madre, ¿no? Se murió, pues no deja de sentir, ¿no? Igual, pero pues a la que siente más es la jefita, pues. Y cuando salí de las drogas, me tocó ir a un encuentro de los que hacen así que de Dios y que todo así de 3 días un encerrón, ¿no? Entonces, pues ahí la neta me hicieron ver mi suerte, me hicieron ver la realidad, pues poner los pies en la tierra y pues queriendo no, te das cuenta que la jefa es la que más sufre, ¿no? En ese encuentro me hicieron ver el daño que le hace uno a la jefa cuando le pedí perdón, no mames. La neta no hallaba cómo decirle. Me cuenta que pues salimos a la misa, ¿no? Se hace la misa de que te confiesas y todo el rollo, ¿no? Se hace la misa ya de terminación. Y pues sale, se da, y lo primero que quieres ver pues es a la gente del barrio, ¿no? A la gente con la que más convives, ¿verdad? Este güey se pasó de verga. Y pues te das cuenta, ¿no? Que pues es la jefecita, ¿no? Esa viejecita que le hace uno sacar a sufrir, ¿no? Que es la única que llora por uno, loco, la neta. Es la única que vale. Y pues cuesta trabajo, ¿no? Darse uno cuenta. Pues dejar a un lado, ¿no? La pinche rebeldía para saber que la jefa pues es la única, ¿no? Que siente y que siempre está al pedo con uno, ¿no? Que está al pendiente, pues. Uno casado, no casado, estamos. Pues no deja de ser uno niño para ella, ¿no? Y la neta sí cuesta, cabrón. Sí cuesta y de ahí para acá. Al ver sufrir a mi jefa de esa manera, pues me ha hecho cambiar un chingo, cabrón, la neta. Yo pienso que todos no tenemos un lado malo y muchas de las veces se nos hace fácil de que no, yo y acá, ya, pero cuando te das cuenta en realidad el daño que estamos haciendo, no, está cabrón. Aquí está, donde me escribe ella y pues mi hijo que está chiquitito, diciéndome, hola papi, buen día, que tengas un excelente día. Te amamos, cuídate, te mando muchas bendiciones. Ya tengo una foto de mi hijo ya. Sí, la tengo ahorita la dejé en Guadalajara, la mandé a hacer en un cuadro. Me la entregan el domingo. Dos, tres, me siento cansado. Sí, pues por rato hay veces que está tranquilo el trabajo, a veces que está un poco movidito. Sí, cuando el material no viene bueno. Sí, a veces se nos llena mucho la tolva y hay que limpiarla, hay que meterse por abajo y hay que sacar toda la arena. Sí.
está el vuelo, míralo. De almuerzo. Camarón. Después de un buen taco, un buen tabaco, ¿no? Si es de marihuana, mejor. Para relajarse el desempance. Sí, ahorita ya programado para el jale, pues. Trabajar, pegarle de aquí desde las 2 hasta las 6, 7. Las 7, sí, la hora de salida. Chivo, ¿no quieres matar? Chivo. Pancho, ¿qué te hace encabronar de ti como persona, como ser humano? ¿Qué te molesta? ¿Qué me molesta? ¿Qué te hace encabronar? Me molesta la prepotencia. Sí. Que alguien, o sea, trate de sobajarte, ¿me entiendes? Que por el hecho de tener un cargo más, más que tú, pues, ¿me entiendes? Se valen de eso para humillarte, no sé, para sobajarte, ¿me entiendes? Ahora, no sé, pues, cuando estás en tu casa, con tu familia, pues, el hecho de que tu señora te atienda bien, ¿me entiendes? Que tengas toda la atención. Es el trofeo que merecen el trompudo y feo. El trofeo. Hey, ya está mi autobús. Me voy. Porque si no, luego, ¿cómo me voy? ¿Cómo que me caigo o no? Aquí vivo, en Magdalena, Jalisco. Aquí él es mi hijo, se llama Carlitos. Tiene 11 años. Y luego aquí vivo, aquí tengo mi fotografía de cuando me casé. De cuando estaba joven. Pues mi casa, como verán, está chiquita, el rento aquí. No tengo casa propia. Mi cama. Llego, lo primero que hago, quitarme mis botas de trabajo. Mis perritos. Siempre he tenido esa clase de perritos, French. Este se llama Britney. Y este se llama Pinky. Esta es perrita. Vivo muy a gusto. La verdad, vivo muy a gusto aquí. Sobre todo porque pues aquí está la escuela de mi hijo, aquí en la esquina. Él se queda solo. Él se queda solo todo el día. Todo el día se queda solo. Yo siempre he mirado y he admirado a las mujeres que así se estén cayendo, se levantan. Somos muy orgullosas y yo pienso que todo el tiempo hemos sido orgullosas, desde generaciones atrás, y no nos gusta que nos pisoteen, al contrario, nos gusta decir, yo pude, yo hice.
versiones originales del juicio de Antonio. Pues yo quisiera ver la película, pero como ya estoy bien madreado, chinga su madre, pinche oreja, plancharla. Ese es el show. Mira, yo todo el dinero lo invierto. Ahorita acabo de hacer una casa y mucha gente dice que soy narco. Pero ¿cuál narco? Son pendejos porque no saben la putiza que llevamos como aquel compañero. Yo esa casa la hice desde abajo. Ahorita nomás me falta un cuarto que alfombrar y las ventanas. Ahí no hay piso, no me gusta porque mis hijos llegan de la escuela y se quitan los pinches zapatos, los güeyes. Pero siempre he enseñado a mis hijos que deben de llevar un ejemplo. Porque la casa no la hice a mentar de madre, me partí la madre. Tengo 4 hijos, uno se pone a barrer, otro se pone a trapear, otro se pone a limpiar el corral, cosas de esas. Pero la casa, a mí no me gusta que haya basura, que esté limpia la cabrón. Pues aquí echándole ganas para sacar adelante más que nada a la familia, porque pues no nos queda otra que venir y buscar el trabajo donde se encuentre, donde esté, porque todo el mundo estamos sufriendo trabajo más que nada en nuestras tierras. Venimos pues de lejos y aquí si no trabajas, aquí en esta vida si no trabajamos no comemos y venimos pues todos venimos por necesidad, no por gusto. Pero ahorita pues ando solo todavía, pero aquí hay muchos amigos. Ando en busca también de amigos. Pues se siente triste alejarse de su familia porque vienes, te alejas mucho. Yo tengo 4 meses trabajando aquí. He ido nada más a visitar una sola vez a mi familia. Pues por muy hombre que sea, también lloro porque extraño a mis niños, a mi esposa. ¿Quieres bailar? A veces siento que sabes. Y la verdad no tuve infancia, porque siempre la pasamos trabajando. Mi papá era uno de los hombres que andaba con muchas mujeres. Pero yo nunca me sentía abandonado porque pues estaba mi mamá con nosotros. Y yo siempre he dicho que la mamá es lo máximo y la verdad. ¿Tú naciste así? Sí. Yo pienso que sí, yo nací así porque siempre nunca la verdad nunca me llamó la atención así de ver una chica así, sí, bonita, y sin embargo ellas sí me miraban así, pero yo siempre las vi así, sin malicia, sin nada. No sé por qué, pero a lo mejor porque nací así. La verdad, mi esposa, yo nunca estuve enamorado de ella. Sí, con el tiempo la fui queriendo y la quise y la sigo queriendo.
pero ella piensa que no la quiero, pero mi amor hacia ella es algo diferente. Es la madre de mis hijos. Y ya dije yo, no, pues ya, ni modo. ¿Has pensado alguna vez que te hubiera gustado haber nacido mujer? La verdad, 1000 veces, la verdad. Pero pues, Dios sabe. Siempre he estado enamorado toda mi vida. La verdad, pero a veces no sé ni de quién. Pero sí hay alguien que... A esta persona con la que estás enamorado, ¿le has dicho que lo amas, que lo quieres a esta persona? La verdad, te digo algo. Bueno, sí le he dicho. La verdad, yo cuando quiero a alguien no quiero que nadie que le hable. No sé, yo pienso que esa enfermedad la que tengo mucho. También, pero ve, Poncho, ¿cómo va la venta? Pues aquí irá bien. Ya casi terminamos. ¿Ya casi terminan? Sí, ya. Aquí el Pablo es el ¿Quién chido es de los bolis. ¿Él o tú? Él, yo le ayudo. Sí, los dos pues le ayuda, yo le ayudo. La mujer y el hombre, como quien dice, mayate. Cállate, Pablo, mira. ¿De dónde no son de Zacatecas? No, de París. ¿De dónde? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí. Tengo una niña nomás. Aquí tenemos al Poncho ahí que le echa la mano. No, el Poncho Ya le echa la mano. Ándale. Es un buen amigo. ¿Cómo ves? Sí. Y un buen amante. Todo lo que es. Poncho, pégate un grito. Está tan bonito. Cállate tú, güero, güerejo. Oye A ver, Poncho, ¿te bailas? No. Échale una bailada, Poncho. No, ay, no puedo. No traigo música para bailar. Ya, ahora. Está bien, otro. No, ya.
Me gusta venir aquí cuando me siento solo, que no estoy trabajando, me la vengo a pasar en ratos libres, pensar, a ver el clima, el aire fresco, aire puro. Aquí me desahogo hasta donde yo puedo. Cuando ya estaba a punto de nacer mi hijo, pues, todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian y te empieza como que a brillar una sonrisa en ti misma. Una sonrisa de la cual pues dices, ay cabrón, voy a ser papá. Sí, estoy muy feliz porque, como dice el dicho, en el matrimonio si no hay problemas no hay matrimonio. Vamos a ver qué nos encontramos acá. Parte de basura, agua. Ah. ¿Y tú? ¿Qué va a ser de grande, a ver? No sé. Sí, ¿Qué aparte de viejito, ¿eh? ¿Qué quieres que sea? No, yo no es lo que yo quiera. Lo que a ti que te gusta, aparte de desmadrar todo. Un policía. No, hombre, no, ¿cómo? ¿Por qué? No. Ahí te vas a meter en problemas ajenos. Arreglar broncas de otros, no conviene eso. ¿Qué le hacen? No, ¿y por qué policía? A ver. Para agarrarlos. ¿Qué los agarras? Yo también ya te agarro, mira. Mira. No, está loco, no. No. Algo que sea de provecho. ¿Y eso? No, con los policías no salen de provecho, pero bueno. Sí. Cáiganse con el pueblo. ¿Ya nos vamos a la casa a ver películas? Mejor vamos a la feria. ¿Y a qué quieres ir? A dar vueltas. Aquí date las vueltas que quieras. Ahora pues, pero vamos a que te des un buen baño, ¿eh? Que andas muy chamagoso. ¿De dónde? ¿De dónde? Yo esperándote desde la mañana. Pero pues ya ves. Ay, yo te hice tu carnita. Pero, sabrosa. pero, ya Ponchito ya la pegó. Ahorita les ponemos Jorge al niño. Ya viene, madre. Bien, gracias. ¿Cómo está? Bien. Bien. Bien, hijo. Bien. Ya, sí. Ya. Para que coma. Mi vida, ¿cómo la vamos a hacer con la carne? Para mi hijo le hice este aperitivo. Mire, ¿Qué es esto? este es carne de puerco, carnita con costillitas y con chile molcajeteado. ¿Eh? Qué rico. Este es como lo hacía mi abuelita, este es de los tiempos de mi abuelita. ¿Qué ahora sí ya saben tarro algo o todavía no? Ah, sí, gracias, mija. ¿Tarro? Ah, biclamato. Órale. Voy a hacer las tortillas de maíz, acá Simón. aquí. ¿Me equivoqué o yo pensé mal? Lo que pasa es que le dio pena y Pero- cuando saliendo a comer voy a ir Pero con pena. para platicar con él y por eso. Pero con. Ah, ahora sí ya. Vamos a ver qué le hacemos a este tarrito. Lo que yo necesito, todo lo que necesite, pues, él me lo da. Busca la manera de dármelo. Claro, no nada más me lo dice, o sea, me lo da por dármelo, sino me dice, gánatelo con tus estudios. Como ella estaba trabajando así en proyectos grandes, a veces que paso, por ejemplo, por una autopista en la que él estuvo trabajando y como que me da orgullo, pues, saber que mi papá participó en construir eso, pues. Siempre pues se levanto temprano para darme lo mejor, llevarme a cenar donde yo quiero. Se sacrifica por mí, arriesga su vida y yendo para allá.
que le caiga una piedra o algo. Casi siempre me compra lo que quiero. Casi siempre me deja pasear a donde ella va. Salimos y se me antoja algo, me lo compra mucho también. Y me gusta que me cuente lo que le pasa allá en la Yesca. ¿Y qué te cuenta? Todas las aventuras que hace. Es vale. Maldades. Te quiero mucho, Max. Yo también. No, otro. Anda tu crema. Ay, qué caray. ¿Eh? ¿Me veo fea? No. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Bien qué? ¿Cómo? ¿Eh? Bien guapa. Ándale. Yo me consigo un novio ahorita. ¿Te consigo un papá? Taquero. ¿Para qué? Para hacer los tacos. Te pido que me des las fuerzas necesarias, Señor, para salir adelante, para que yo pueda sacar a mi familia adelante, para que yo les dé casa, techo y todo lo que se merezcan, Señor Jesús. Dame ese ánimo, Señor Jesús. Dame las fuerzas necesarias, que yo me pueda levantar con alegría y entusiasmo y ponerle mucho empeño a mi trabajo, Señor. Sí, ya le hablé y no, que le ayudaré a su mamá. Pues no sé si alcance ya tallas así. Señora, Dígame. platíqueme de su hijo. ¿Cómo fue en su infancia este muchacho? Mi hijo. Mi hijo fue una cosa especial. Chiquito así. Él chiquito de unos 3 años, él tenía su pandilla. Más grande que él. Él tenía su pandilla. He escuchado mucho esa frase que dicen, cuando el amor hace falta, el amor sale por la ventana. No sé cómo va ese dicho que dicen, que si hace falta el dinero en la casa, el amor se va por la ventana. Entonces yo para mí siempre he dicho que la persona que se aplica ese refrán o esos dichos, la persona que se le aplican es que no hay amor en su matrimonio. No, de que la amo un chingo. Nos amamos. Es la niña de mis ojos. Gracias. Nosotros somos los Buzz Lightyear. Hasta el infinito. Hasta el infinito. Así nos amamos. Así nos amamos.
pocas fiestas, pero como estas se disfrutan al máximo, pues, porque como mucho estrés, mucho trabajo, mucha chinga, y levántate temprano, y levántate tarde, todo eso, entonces aquí se desplaya la banda, como ya han visto, pues, ustedes. Lo bueno que tenemos a los señores que se preocupan, pues, porque tengamos, pues, lo necesario, ¿no? Diversión y no diversión, trabajo y no trabajo, y de todo, pues. Me grabe, no me grabe. A ver, ¿dónde? ¿Sí salgo? Ven acá, carnal. Sí. Pero tenemos hecho bolchón. Ay, cabrón, déjame peino con Vaporú. Soy perro, ¿no? Soy chingón, carnal. Así somos la gente de aquí, carnal, chido. Me encanta el del madre, carnal. Soy chido. Así debe ser. Gente liberal como la que hay aquí. Chido cotorreo. Esa es la armonía para la gente. Porque mucha gente de que estamos aquí son cobardes. Son cobardes. Ahí están como señoritas, vas tú, no, aviéntese, cabrón, usted primero. Esa es la gente que debe de poner la muestra aquí a los compañeros. Ahí están, que tú y que no, aviéntese el ruedo. No te pasa nada, cotorreo. Dale, compañero, me retiro porque me voy a descansar. Pero regresa el micrófono, cabrón. Ah, cabrón. Quítamelo, carnal. Pero si hablan. Yo me llamo Luz Morales Santiago. ¿De dónde vienes? De Chiapas. ¿Qué anda haciendo? Pues ahí siguiendo al marido, ¿qué más? ¿De dónde viene usted, amigo? De Chepía, Chiapas. ¿De dónde viene? De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De allá. ¿Tienes algún familiar aquí? Sí, un cuñado aquí en la constructora de la Yesca. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Voy para 3 semanas con esta. ¿3 semanas? Sí. Viene entonces con la esperanza de ser Sí, contratado. de trabajar, pues, ¿no? ¿No has corrido con suerte? Pues no, hasta hoy nos dijeron que iba a hacer las contrataciones, pero nos presentamos. O sea, la idea es de venir acá, dice. Y ahí ya aquí la compañía hace el pedido. El que esté ya entra. Sí. Mire, compañeros, todo lo que hay para el día de hoy. Tenemos vacantes, cabo de excavación. Cabo de excavación, ¿quién es por ahí? Cabo de excavación. A ver, compañeros. Mira, de este ladito, pásate. Vale, con Jesús. Cabo de fierreros, tenemos 2 vacantes, compañeros. ¿Quién es cabo de fierreros? A la 1, a las 2, a las 3 no hay. Cadeneros. Nomás queremos 2 cadeneros, por favor. A ver, igual de este lado. A ver, cadeneros, para que son un volado. A la suerte, compañeros, porque si digo que tú hacías, viene con él. Mecánico, equipo de perforación. Tampoco. Oficial fierrero, ocupo 11. A ver. Por acá, por favor. 11 fierreros, por favor. Que sean fierreros, porque lo hacen prueba y los van reprobando.
Compañeros, todo lo que hay, compañeros, por el día de hoy. No hay más. No hay más por el momento, compañeros. Antes no hubo ahora, compañeros. No hubo más. Es todo. Sí. Hay una buena inyección. Águila. Ahí está. Abrazo, abrazo. Bueno, es un poco así como molesto, ¿no? Pero también, pues, la suerte, ya que... ¿Contentos? Sí, sí. A ver si lo pasamos, a ver qué onda. No creo todavía. ¿Usted viene de fuera? No, ¿Y tuvo suerte? Vengo de fuera todavía y tuve suerte, güey. Se le nota en su sonrisa, Sonrisa colgate. No. No la agarren. Vamos a pártele la mano ya. Dame el abrazo con el hermano. ¡Hola, güey! No. Beso. ¡Órale, cabrones! Porque esto no es diario. Lo ve partido más chiquito, güey. No vamos a ajustar, güey. Es un placer trabajar así. Pues qué más que partirte en la madre. Pero ¿por qué lo hace? Por la familia. Pues claro que sí, da tristeza porque no está con la familia, pero aquí, ahorita que hicimos este convivio con los amigos, sigue igual, así con los amigos. Bueno, compañeros, aprovechen porque no hay diario. Ay, que me lo mandó a hacer Poncho. Poncho te lo mandó a hacer. Ay, chiquito. Con todo cariño, dijo. Sí, no, está bien. Oye, está bueno, 44. Dice el dicho que los 40, los 41 es el más peligroso. Se vuelve uno puñal, no, ni madre. Los putañeros nunca se le va a quitar a uno. Ay, cabrón, córtale ahí. Córtale, güey. Chiquilín, pues aunque sea salud con coca. Ah, sí, con coca. Vámonos, compañeros. Vale, pues, salud para el chiquilín. Ánimo, raza. Yo soy Ceci Isabel Reyes Velázquez, su esposa. Nacho es buena persona, sí, que conocimos y se casó con mi nieta, pues es muy amable, muy respetuoso para nosotros. Muy trabajador, muy honrado, respetuoso, pues es muy buen muchacho. Pues yo estoy muy contenta porque está mi nuera acá y mi nieto. Y pues con Nachito, la verdad para mí Nacho lo es todo, mijo. Desde aquí yo le mando un saludo de aquí de la empresa donde él está echándole ganas. Una vecina de nosotros y le dijo que pues en Tepic había una represa donde pues hay mucho trabajo muy bien pagado. Y pues nos pusimos a platicar y él me dijo, pues ¿qué te parece? Y le digo, pues a mí no me parece muy bien la idea porque pues es cuestión de que él se fuera. Pero dije, pues siempre en algún momento hay que sufrir, dice la gente que siempre de la vida hay que sufrir en un momento y la verdad pues llegó ese momento y sí, pues decidimos de que se fuera. La verdad fue muy doloroso cuando él se fue porque pues me iba a quedar yo sola y ahorita lo extraño mucho porque pues no hay nadie que me ayude con mi hijo. Yo me tengo que parar en las madrugadas, lo extraño demasiado porque pues como toda pareja sale con su bebé y su esposo y yo no lo tengo a mi lado para que él esté conmigo. Lo extraño demasiado, siempre se lo he dicho, lo quiero bastante, lo amo muchísimo. Al igual mi hijo, aunque no lo conozca, yo sé que le tiene un amor muy grande a su papá. Yo todos los días le hablo de su papá. Él me dice, tólale a mi hijo de mí. Y yo siempre le estoy hablando al bebé de él.
Y pues ahorita me marca, me manda mensajes, entre la semana me manda mensajes, me dice que pues ya falta poquito para que él venga. Dice, ya faltan pocos meses, dice, yo ya no veo la hora que ya llegue diciembre, yo ya me quiero ir con ustedes. Y pues el plan que tenemos ahorita es de que él venga por nosotros y nos vayamos con él. Qué bueno que la esposa pues esté echándole ganas solita, ¿no? Llegará el momento que esté contigo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido contigo? Platícame él. Pues conmigo ha sido la verdad siempre muy lindo, es un buen muchacho, desde que nos conocimos siempre me ha sorprendido porque no es como cualquier chavo, o sea, la verdad se ha hecho responsable, es un muchacho muy trabajador, me sorprende porque pues es muy carismático, muy platicador, con cualquier gente se lleva muy rápido y pues me cayó muy bien desde la primera vez que lo conocí, es un muchacho alegre, le gusta bailar, al igual a mí me gusta mucho el baile y pues fue algo de los que a mí me gustó mucho de él y pues me trata muy bien, la verdad. Nacho les mandó un regalo. Mira. No te conozco, hijo. llevan luz a todo el mundo. Son mexicanos con coraje y gran valor. Son los guerreros de la luz, héroes sin nombres. Hay que gritarlo con orgullo, sí señor. De día o de noche trabajando todo el año, allá en los túneles Cortino Vertedor, se dan la mano como muy buenos hermanos. No hay diferencia de estatura o de color. Es un orgullo para ellos ser guerreros, con gran empeño continuar con la misión. Es el SUTER, sindicato electricista, que los derechos defiende al trabajador. Si los patrones no cumplen con el contrato, el sindicato rápido entra en acción.
A los guerreros que en la lucha han caído, este corrido les dedico en su honor. Fueron al cielo para arreglar el camino, donde andaremos cuando nos llame el Señor. A sus familias que tengan paz y consuelo, que desde el cielo llegará la bendición. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Sí, definitivamente nosotros somos la parte, se puede decir que somos la columna, ¿no?, de todo esto, ¿eh? Sí, pues es una obra bien importante mundialmente y que beneficia. Se siente bonito cuando hablan en la tele de que la presa de la Yesca y los trabajadores y reconocen el esfuerzo. Sé que es un granito de arena lo que pongo, pero sé que aquí estoy. Sí, guerrera de la luz. Eres una Guerrera de la luz. Te sientes orgullosa, ¿no? Sí, porque muy pocas mujeres entran aquí a trabajar. Y sí, me siento orgulloso pues, de participar en esta presa, sobre todo. No sé, hasta el presidente de la República llegará a ese nombre, decir, no, pues en la Yesca están los guerreros de la luz. Ponle tú que exista, pero no sería, o sea, la Yesca, ¿me entiendes? Sería pues otra obra X, pero sin embargo dicen, no, pues los guerreros de la luz de la Yesca, ¿no? ¿Te sientes orgulloso de ser un guerrero de la luz? Claro, definitivamente que sí, sí.